Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabo, aquí como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos, Horacio? Bien, muy bien, con ganas de conversar con vos como siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante y por ahí sorprendente para muchos. China Game Over. Así es. Y lo que voy a hablar no es de la inteligencia artificial, gente que me escucha en general hablo de China y inteligencia artificial. Claro. No voy a mencionar la inteligencia artificial. Mira, porque Voy a hablar solamente de los problemas estructurales internos que tiene China. Ok. No su geopolítica, no su relación con los demás países, no los problemas que tiene con Taiwán, lo interno, lo de adentro. China tiene graves problemas internos que no tiene cómo salir de ellos. No con el sistema que ellos tienen, con el sistema que ahora voy a describir. Pero básicamente China tiene, y voy a contar un poco la historia de cómo llegamos a esta situación y qué es lo que yo creo que se viene, ¿sí? Así que, si te parece, empiezo yo desde la parte de 1900. China se independiza en el 49, sube el Partido Comunista, menos Taiwán le queda todo el país, Mao Zedong pone el sistema comunista a trabajar y va creando un desastre tras otro. Hace un plan quinquenal que termina muy mal, la gente se pasa de hambre, decide hacer una revolución usamos solo lo nuestro y agarraron todos los metales y los fundieron y la gente se quedó sin utensilios, sin cubiertos, sin arados. Fue un desastre. Todos los sistemas comunistas que trataron de implementar no funcionan. Pero no solo que no funcionan en China, no funciona en ningún lado. Pero en China no funcionaron muy mal. Y en los años 60 las cosas se llevaron a un extremo y la poco institucionalidad que había quedado en China, la poca gente que ellos después llamaron burgueses, eran básicamente los últimos que quedaban, los profesores de las universidades, la gente que todavía tenía cultura, fueron eliminados, y si no mataron, los mandaron al campo, los agarraron a todos los profesores, los llamaron la Revolución Cultural, en chino Wenga, y los llevaron directamente los hicieron trabajar de agricultores y destruyeron todo el conocimiento, en China se destruyó. Ese conocimiento después costó muchísimo volver a recuperarlo y aparece un personaje que había estado ya antes, que era Deng Xiaoping, un señor muy chiquitito y gordito y simpático, que decidió que la única forma es instituir el capitalismo en China. Por supuesto, no el capitalismo como lo conocemos nosotros, sino un capitalismo basado en precios, en la competencia. Entonces lo que hizo, tomó una primera provincia, la de Guangdong, que es donde está el sur, donde está la que está pegada a Hong Kong, para empezar a competir con Hong Kong, que en ese momento era una potencia industrial muy grande, todavía en manos de Inglaterra, no en manos de China, y él empiezan a liberalizar, inmediatamente los chinos que aman el dinero, son realmente ellos, están muy enfocados en ganar dinero, siempre fue así, dentro de la cultura china, una sociedad que ya tenía desde los años 50 la prohibición de tener más de un hijo por pareja. Ese desastre que hicieron es mucho peor de lo que parece o de lo que parecía hasta ahora, parece que es mucho más grave. Entonces, con esas condiciones lo que hicieron es que la parte social la seguía manejando el Partido Comunista y la parte económica era capitalista, es decir, instituyó la competencia. Entonces las compañías estatales empezaron a tener que competir contra compañías privadas, por supuesto que perdían. Al principio el gobierno las subvencionaba, no tenía mucha plata para subvencionar porque a China no le iba muy bien, y se fueron achicando y desapareciendo muchas de las compañías estatales, porque China era todo estatal, y se fue privatizando hasta que se privatizó todo China. En todo China hay competencia económica muy fuerte, muy marcada, que trajo muchísima riqueza. Pero esto iba con un arreglo tácito. Nosotros, gobierno de dictadura china, vamos a seguir siendo una dictadura, vamos a dictar las normas sociales, entre ellos tener un solo hijo y muchas otras, y ustedes tienen libertad económica. A cambio de la prosperidad, a mí me dejan hacer lo que yo quiero. Y ese es el acuerdo tácito en el cual China fue progresando económicamente, después se dio cuenta que apareció el tema de las exportaciones, empezaron a
a trabajar y a tratar de tener gente más profesional trabajando, entonces venían otras compañías que invertían en China y todos veían con siempre el mercado, un mercado de 1.000 millones de personas, el gran mercado, ¿sí? Que resultó también ser bastante un espejismo, fuera de las grandes compañías que tuvieron de lujo, las otras no pudieron mucho entrar a China, pero eso es un tema menor. El Ujú. problema ocurre, y llego acá, es que no tenés el capitalismo, digamos, el capitalismo que nosotros conocemos, el occidental, tiene dos bases grandes. No solamente se trata de quién cobra menos, es decir, competir sobre el precio para vender el producto, sino de innovar. Hay dos formas en las cuales una compañía agrega valor, ¿sí? O vende más o hace algo que los demás no hacen. Esto, la innovación es lo que está detrás del capitalismo americano, Ujú. europeo en parte, Sí, sudamericano, en Sudamérica también. Pero la innovación es un tema importante. Innovación en cualquier cosa, no tiene que ser innovación en un aparato, ¿sí? Puede ser innovación en una forma de marketing, puede ser innovación en muchas otras cosas. En China la innovación está prohibida. ¿Qué quiere decir está prohibida? No es que alguien prohíbe innovar, es que si vos innovás y te sale mal, y sos, por ejemplo, sos un científico, hiciste un experimento y te salió mal, te echan. ¿Qué haces mira, entonces? Esto es lo más importante. Porque claro, la te quedas en gente, el molde. ¿y qué haces? ¿Y qué contás? Contás resultados que no existieron. Ah, claro, Y entonces se creó toda toda yo te diría, un repositorio del saber en el que no podías saber si lo que si era hecho en China, ¿sí? Si es el resultado de claro, experimentos serios o es el resultado de señores, uno tras otro, se fueron cubriendo para no perder lugar de trabajo. claro, claro, claro. Muki, ¿y cuándo pasó? Porque da la sensación, todo lo que vos describís, ese camino que hace China, en un momento a China la pone como potencia, se come a todos los mercados del mundo, se come a un montón de industrias, todo lo que los demás desarrollan, ellos lo mejoran y lo abaratan. ¿En qué momento se rompe, se pincha esta burbuja? No, no, ellos no mejoran, ellos abaratan. Sí, sí, mejorar no mejoran porque eso es innovación. Innovación, ellos no tienen innovación. Ellos copian, ellos roban Sí, y abaratan, sin duda. China nos entró a todo el mundo por el bolsillo y ahora más que sí, nunca con Shane y toda esa cosa que nosotros conocemos, ¿sí? sí, 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 con los autos eléctricos, híbridos. Sí, Ujú. sí, los autos es otra historia. Eh, Bien, me interesa eso. a ver, en China se pueden hacer Volkswagen y los Volkswagen hechos en China son bastante buenos, Sí. no hay duda. Ahora, cuando China hace sus propios autos, esa es otra historia. Enseguida vamos a hablar del tema de qué hizo con los autos. Pero no quiero entrar todavía ahí, porque lo Ujú. que quiero explicar es que el primer problema que vos tenés es que el sistema capitalista chino es cojo. Y esto le está costando ahora, hasta ahora andaba bien. ¿Qué pasó? China entra en una recesión porque la planificación de la economía se hace no a nivel capitalista, sino la hace unos señores que decidieron que quieren esto y no otra cosa. Entonces decidieron que todo el mundo va a tener que tener un departamento y esto se va a conseguir porque la gente va a invertir sus ahorros en departamentos y los bancos le van a prestar a la gente para que puedan comprar sus departamentos, etcétera. Mientras Ujú. había más compradores que departamentos, todo estaba bien. Y un día se dio vuelta esto, se hicieron tantos departamentos, pero tantos, que hay un departamento por cada chino. Es decir, claramente hay ciudades enteras, pero Sí, ciudades, sí, no sí. barrios, ciudades enteras Fantasma, fantasmas. No hay nadie. claro. ¿Ok? Esto trajo que el ahorro de la gente se empezó a perder. Esto trajo que además que los bancos no pueden recuperar los préstamos. Y entonces el gobierno chino tuvo que venir a salvar los bancos, porque si los bancos caen, te imaginas el desastre que puede hacer. Ujú. Entonces China subvenciona a todos esos bancos, los sigue subvencionando. Las compañías de inmuebles querían ellas que la subvencionen a ellas, ¿sí? El gobierno chino empezó al principio, después se dio cuenta que entraba en un agujero sin fin. Entonces las dejó caer y de repente quebraron compañías que tenían y la gente perdió sus ahorros. Sus ahorros Ujú. no en el banco, pero los ahorros que ellos invirtieron en comprar departamentos. Esto es lo que empezó a pasar. Este es el principio del fin. Mira, Cuando China hace esto, China no solo dio órdenes de fabricar más de lo que hacía falta en casas, lo hizo también en autos eléctricos, en paneles solares y en baterías, que son las tres grandes industrias que ellos crearon y que compiten hoy o están casi solas en el resto por el precio. Por supuesto, el truco es, tengo empleados que les pago poco, que ahora vamos a hablar que tienen muy pocos derechos laborales, incluyendo muy ujú, pocas remuneraciones laborales, y entonces trabajan por 3 pesos, y entonces se abarata todo y ellos pueden vender afuera. La idea era vender adentro y afuera, ¿sí? Es decir, vender los autos eléctricos en China, que los chinos compren autos eléctricos, que los chinos
compren células fotovoltaicas, etcétera, pero apuntado, por supuesto, también a la exportación. ¿Qué pasó? Pasó que la gente al final, que la situación de lo que pasó con el real estate, la gente perdió confianza y empezó a ahorrar. Y acá es donde China tiene un problema del cual no tiene salida, pero no tiene salida, ¿eh? La gente en China cobra una jubilación de la jubilación básica, que es el 70% de la población, entre 100 y 200 yuanes. Cada yuan, cada 10, 8 yuanes es un dólar. Así que estamos hablando de decenas de dólares, algunas decenas de dólares por mes, Sí, sí, que sí. por supuesto no le alcanza para nada, ¿sí? No, Entonces, ¿de qué puede vivir la gente? Un tipo que se jubila, y ahora bien interesante, ¿cuándo se jubilan los chinos? Los chinos se jubilan obligatoriamente para mantener el desempleo bajo, obligatorio, las mujeres a los 50, en muchos de los trabajos, algunas son 55, y los hombres a los 60. De ahí en más no hay más trabajo. Entonces ellos saben que cuando se jubilen no van a tener plata, hoy saben, ¿sí? Entonces no gastan, ahorran para ese momento, cuando no van a tener plata. Pero entonces, ¿cómo funciona la sociedad? La sociedad funciona porque los hijos mantienen a los padres. Esto es muy común. Lo vimos en muchos países, en otros los padres Ujú. mantienen a los hijos. En Sí, Argentina era al sí, revés. sí. ¿Eh? Pero en China los hijos mantienen a los padres. ¿Cuál es el problema? Creaste un hijo, uno por cada dos, ¿cierto? Claro. O sea, es decir, no es un tema solamente poblacional, Sí, China sí, tiene sí, un problema claro. demográfico, un carajo. El problema es que si vos tenés un solo hijo, ese hijo ahora tiene que mantener dos padres. Claro. Y no se va a casar, porque si se casa no puede mantener a la familia y a los padres. Entonces no tiene hijos él tampoco. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bien, entonces ahora tenés la gente que tiene que ahorrar y no puede gastar. No puede gastar, se desmoronó toda la demanda interna. Hay deflación en China, pero se llama involución, así se llama. Hay una involución en China. Hay una inflación, la inflación es negativa en China, es deflación. Está bajando los precios. ¿Por qué? Porque ahora las compañías, como la gente no gasta, empiezan a competir sobre el precio. Y todas las compañías, todas, bajan al final sus productos por debajo de su costo. Es decir, que hoy, y lo cual estaba haciendo que varias compañías quiebren, quebraron muchísimas compañías en China. Vino el gobierno y prohibió bajar el precio demasiado. Por supuesto que si vos prohibís bajar el precio demasiado, la gente no va a comprar. No, claro. Y seguís con el mismo problema. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tienen tres caballitos de batalla, los dije antes. El auto eléctrico, las células fotovoltaicas y las baterías. Tienen otras exportaciones, yo no digo que esto es lo único que exportan, y son más Ujú. materia primas. Tienen mucha Sí, materia prima que exportan también. Las famosas tierras raras tienen ellos. Y varias otras materias primas, incluso de la industria química también. Tienen algo. Pero la base eran estas tres. Y entonces, como ellos no pueden vender en su país, exportan todo lo que puede y destruyen los precios. Entonces los precios que ellos mandan a Europa destruyen toda la industria local de autos eléctricos, la industria ujú. local de células fotovoltaicas, la industria local de baterías. Sí, sí, Suecia sí, tiene lo una que sea. compañía Claro, muy famosa lo de que sea. batería. Lo que sea. Entonces los europeos fueron a decirle, che, dejen de tirarnos a nosotros toda la basura que ustedes no pueden vender. Porque además hay tantos autos eléctricos hechos, muchísimo más de lo que se pueden vender. Mientras tanto, Trump le pegó un balazo en la nuca a todo el tema verde. Así que estas tres cosas dependen mucho de la transición a la economía verde, a la llamada economía verde. Trump decidió Ujú. que esto no existe más, ayer sacó regulaciones directamente, casi todas las regulaciones con el tema del medio ambiente, y por Claro. supuesto nadie ya está comprando autos eléctricos chinos, y además le metió 100% de aranceles, y Europa se lo está por hacer también a China, y con esto se termina la historia. Se le van a vender 4 autos a Brasil y 2 autos a la Argentina, y se terminó. Ujú. Sí. El negocio. Entonces ahora tienen una industria que está fabricando cosas que sigue fabricando y no hay nadie que las va a comprar. Ok, no le compran ni los chinos ni le compran los extranjeros. No tienen a quién vendérselo. Pero Así, siguen fabricando. así es. Y si los empleados se van del trabajo, los tienen que echar porque no hay compradores, Sí, tu problema es que no hay seguro de desempleo en China, hay un seguro pequeño que dura muy mira. poquito. Quiere decir que ahora hay. Y vos tenés el 20% de la población menor de 30 años sin trabajo. Sin trabajo. Esto antes que llegue la inteligencia artificial en determinadas cosas, bueno, las más simples, que sí va a llegar Ujú. porque se puede utilizar chips más berretas para hacerla, pero no la gran Sí, sí, inteligencia artificial. Pero la chiquita sí la van a tener. claro. Entonces, además la automatización se va a ir comiendo lugar de trabajo. Y ahora tenés un problema en que no hay trabajo, no hay red social, las jubilaciones son una porquería, la gente ahorra como loco. ¿Qué podría hacer China? Y China debería cambiar.
teóricamente, decir, bueno, de ahora en más las jubilaciones no son 100 yuanes, son 10.000 yuanes o 5.000 yuanes o lo que sea necesario para poder vivir, para que la Ujú. gente quiera gastar. Pero el gobierno perdió credibilidad, además. Yo no sé si lo que va a hacer ahora el gobierno, la gente le va a creer. Y este es el problema más importante, esa confianza no se recupera. Y como China no sabe, no entiende de capitalismo y no entiende de cómo hacer funcionar esto, esta situación se va a poner cada vez más grave. Mira, ¿y hasta dónde, digamos, vos bien decías, el gobierno debería tomar alguna decisión? Se habla mucho o la información que llega es, no, como el gobierno te da muchos subsidios, no, como el gobierno te permite un montón de cosas, por eso los productos chinos son tan baratos, digamos, son tan baratos por todo esto que vos estabas describiendo. Y puertas adentro, ¿no? Un gobierno tan fuerte que puede decidir qué inflación, qué emisión, qué plazos de pago, qué puede llegar a hacer, hasta dónde puede emitir, hasta dónde puede hacer un plan platita chino. Mira, ellos tienen muchas reservas. Esto es lo que por ahora lo salva, pero la están gastando. Claro. La están gastando, mira, la están gastando para mantener a los bancos. Todos los bancos ahora están todos prestaron plata por debajo, siguen prestando plata porque el gobierno les exige que sigan prestando plata, pero están perdiendo Claro. plata al Ellos prestar. tienen reservas en moneda americana, digamos, En moneda, y en sí, títulos. tenían muchos títulos del gobierno americano, ahora los están abandonando, primero porque las tasas son muy bajas, la verdad, Sí, y los chinos, pero la plata que ellos están gastando, se están patinando todos los meses, es brutal. mira. Esta historia va a aguantar 2 años, 3 años más, después China tiene que empezar a hacer lo que hizo Argentina, emitir, Ujú. y va a traer inflación. Y el descontento es lo peor que le puede pasar al gobierno chino. No hay aguante para un descontento en China. No, Claro. no, no. Se cae. Yo vuelvo a repetir lo que te dije varias veces. El Partido Comunista Chino es una asociación para delinquir. Ellos están en el negocio de ellos, de cómo se mantienen ellos en el gobierno. No hay ningún otro negocio, ni que China le vaya bien, ni que a China le vaya Ujú. mal, ni nada. Están en el negocio del Partido Comunista. ¿Ok? Y este Partido Comunista, con sus distintos niveles, tiene en este momento un tipo que es básicamente un personaje tipo Stalin dentro, Ujú. o se está stalineando y está echando a todo el mundo, ya lo vimos, hablamos el otro día que echaron Sí. al capo del ejército, etcétera. Es decir, China está haciendo, y cuanto más es una sola persona, menos tiene flexibilidad, hay menos ideas, menos conceptos, Ujú. nada, nadie puede tener ninguna idea. Para cambiar China tiene que cambiar el sistema comunista y no lo va a cambiar. No tiene cómo salir de esta historia. No tiene salida, está encerrada, digamos. ¿Y qué, y hacia dónde? ¿Qué puede llegar a ser? Bueno, la pregunta es, La pregunta del millón, de claro, ¿qué va, yenes. qué- Ujú. qué va a pasar? Mirá, puede pasar desde que el Partido Comunista empiece a pasar un proceso de morigeración, que no va a pasar porque a Xi no le conviene, y como Xi Sí. maneja el partido, no creo que ocurra. Puede pasar que el ejército se sienta que las cosas se le están yendo de la mano al gobierno. El ejército fue el que salvó al final a China de caer, después de la revolución cultural, de caer en manos de la esposa de Mao, que era una loca. Y el ejército los paró. El ejército fue el jefe del ejército fue al final que lo paró. En Rusia, cuando Stalin se muere para evitar que asuma Beria, el hombre que manejaba el servicio secreto, un asesino, un psicópata y un asesino serial, fue también un jefe del ejército, Yukov. En Ujú. China podía haber sido un chino, pero Xi los elimina a todos, no los dejan que se sientan cómodos. Así que No, claro. podría venir el ejército y tratar de manejar un poco las cosas. Pero China va hacia, en mi opinión, hacia una crisis muy seria interna, muy seria, y que China, el gobierno del Partido Comunista, va a tratar de distraer. Viste, cada tanto distraen con Taiwán. Vamos Sí, a mandar claro. aviones que... sí. No, nunca va a invadir Taiwán. China no puede invadir Taiwán. Lo dije varias veces. No tiene la capacidad para invadir Taiwán. Seguro que no la militar y seguro si Estados Unidos, que no va No, a permitir claro. nunca que se No, claro. invada, va a poder hacer nada. A ver, porque estoy pensando, otros países que atravesaron situaciones complicadas a nivel económico, un país más grande puede salir a auxiliarlo con intereses geopolíticos. ¿Hay alguien en condiciones y con voluntad de salvar a China? ¿O son muchos los países que dicen, se cae China, es una oportunidad para nosotros? No hay nadie que lo va a venir a salvar. Nadie que lo puede salvar. ¿Quién lo va a salvar? A escala no lo puede hacer nadie, claro. Pero aparte tienen que salvarlo de ellos mismos. El tema es cuando te ataca un país extranjero, otro país Sí, te puede venir a defender. claro. Pero ¿cómo haces para defender a un país que sus cimientos están podridos?
Están podridos, los cimientos de China están. Toda la gente me cuenta, mira, el otro día mostraron unos robots, ¿viste los robots que hicieron acrobacia? Ujú. Mostraron que 50 robots haciendo acrobacia, que son básicamente marionetas, porque Sí. no son robots en el sentido, no tienen inteligencia, no tienen nada. Son marionetas que se mueve la gente. Me escribió, mirá cómo China avanza. ¿Avanza qué? Haciendo saltos tirabuzón de un robot. ¿Eso es avance? China no tiene avance por lo algo que te dije, no porque los chinos no son capaces. Y acá quiero diferenciar. China y chinos, lo digo y lo voy a volver a decir. Taiwán son chinos, no son otra cosa. Mirá lo exitosos que son. Singapur son chinos, mirá lo exitosos que son. Ujú. Malasia e Indonesia, toda la vida económica de ellas pasa por sus minorías chinas. Claro. Son muy buenos si les das libertad. Si los tenés, si no les das libertad y responden a caprichos gubernamentales, no se soluciona. Ujú. ¿Entendés? No. China, el problema no son los chinos, es China. Es Claro. el Partido Comunista. Y el famoso cambio cultural, viste que está de moda el tema del cambio cultural, el cambio de algunas culturas. ¿Puede llegar a China un cambio cultural? Ahora te quiero preguntar otra Eh, cosa. no sé. El ciudadano Sí. chino, ¿no? Porque yo a veces cometo el error, yo no conozco China, vos estuviste decenas de veces, de intentar analizarlo en base a nuestras experiencias, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestras formas de resolver las cosas. ¿Cómo reacciona un ciudadano chino? ¿Cómo es la visión de un ciudadano chino a la hora de percepción de la democracia, percepción del futuro, percepción de posibilidades, percepción de reclamo, percepción de militancia política? Los chinos que yo conocí, que por supuesto vos entendés que hay 1.200 millones de chinos y yo Sí, conocí, no sé, claro. 300. Sí, En sí, el sí. mejor de los casos, conocí, aparte que sí conocí, no es que estuve sentado mucho hablando con ellos, Claro. pero las veces que yo me senté con ellos hablan de un solo tema, plata. Plata. Ningún otro tema, nada. Si hay Mira. plata, está todo bien. Y es una sociedad enfocada en hacer plata que me parece, de hecho, por eso les va también en Malasia y en Indonesia. Ujú. Los locales son una manga de vagos y ellos se matan laburando. ¿Sí? No, acá no hay Claro. secreto. Son muy trabajadores, son siempre trabajadores, pero lo que ellos buscan es dinero. Mira. Y cuando empieza a faltar dinero, es Claro. donde ellos empiezan a distraerse, que es lo que no quiere el gobierno. ¿Qué No, quería que el claro, claro. gobierno? Que manténgase, ustedes hagan plata, todo lo que puedan, sean billonarios, trillonarios, cuatrillonarios. Por supuesto que no crean que esa posición les da una posición para criticar al gobierno, cosa No, que vos te obvio. acordás que le pasó a varios, incluyendo al señor de Alibaba, que Sí, que desapareció lo ponen, sí, mágicamente lo durante mucho ponen, lo tiempo. sacan según cuando ellos Ujú. decidan. Sí, 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 Es claro. decir, Muki, pero vos decías las jubilaciones son miserables. Y el promedio del chino gana como para qué, como para tener una vida con qué comodidades. mínimas, estamos hablando del urbano, hay dos tipos, sí, el urbano y Sí, el agricultor. El agricultor, la vida de él no cambió mucho en general. sí. Los agricultores tienen una vida bastante pautada, tienen poco tiempo para diferenciarse, pero en el mundo urbano la gente, y sí, el chino tiene un departamentito chiquito, Ujú. a veces muy chiquitos, yo vi algunos en Shanghai que son ínfimos, Sí, pero en Japón también son chiquitos, no es un problema de chiquitos, ¿sí? sí, sí, sí. Tienen su televisor, muchos tienen su auto, viajan a ver dentro de China. Hay todo un sistema de trenes que China hizo, que China habla todo el tiempo del sistema de trenes, que nadie cuenta es que la mitad de las estaciones, la mitad, no tiene pasajeros. Mira. Es esto, China, es hacer las cosas de más, ¿sí? El, el- Ujú. el- el Claro. dicho de la película americana del béisbol. Es Sí, decir, sí. ellos creían que ellos van a querer y todo el mundo va a querer venir, ¿viste? Algo totalmente loco. China tiene salidas económicas, pero volver abajo, a fabricar remeras, ¿sí? Lo que hace hoy Bangladesh. Ujú. Pueden volver hacia abajo, pero nadie quiere, porque volver hacia abajo No, claro. es deprimirse y darse cuenta que tu camino hacia la riqueza se Sí, sí, terminó. sí. Es un fracaso. La zanahoria era la plata. Y ahora la zanahoria está comida, la zanahoria, te quedó el hilito. Claro. Y esto es un problema. Pero lo que quiero decirte es que todo esto no se habla de China. Nadie habla del tema de las jubilaciones, nadie habla del tema de que los chicos que tienen que mantener a los padres no pueden mantenerlos, nadie habla de que el 70%, casi 80% de los hijos únicos son varones, porque a las hijas, como el aborto es totalmente permitido en China, la gente después lo prohibieron, pero durante muchos años mataban a los fetos de mujeres, porque tener un hijo era mucho mejor que tener una hija en la, Claro. en la tradición china. Y ahora este hijo tiene que hacer todo él. ¿Sí? Se llega a morir el hijo, se mueren de hambre.
Vos entendés que dependen de una sola persona. Ujú. Y, no, y a veces hay nietos y ellos cuidan al nieto, ¿sí? Los abuelos. Digamos, el trabajo que lo vimos en todas las sociedades agrarias y en las otras sociedades también, las más primitivas. Pero acá no hay nietos. No, claro. Y vos decís que esa cosa cultural, digamos, no se ha modificado. Esta cosa, primero, la prohibición de tener más de un hijo, ahora ya se hay, digamos, ya no existe, pero ni siquiera quieren tener uno por una cuestión económica. Así es. Los chinos piensan en dinero. Los chicos son dinero que viene o que se va. No, no hay otra cosa. No es que no tienen sentimientos. ¿Sabes? No, lo que decía, vos crees que los chinos tienen sentimientos, tienen amor, tienen cariño, pero lo que los guía es el dinero, está bien, lo que les permite a ellos después sobrevivir. Lo primero es sobrevivir, después que decir que tenés amor, cariño, todos los sentimientos aparecen cuando vos tenés tiempo para prestar la atención. Si no, estás todo el Ujú. día laburando y caes en la cama destrozado y a la mañana te volvés a levantar a trabajar. Y como China es todo propaganda, ¿entendés? Todo lo que nosotros escuchamos somos propaganda china. No, ¿vos te escuchaste alguna vez estos temas de los que yo te hablo? No, nadie No. habla. Fíjate, No, se nadie. habla del modelo chino, del éxito chino, de la máquina de generar de China, de la máquina de innovación, de cómo le han torcido el brazo a la industria americana de autos eléctricos, del barco gigantesco que puede traer 5.000 vehículos de la nada, digamos, cómo China sigue siendo potencia. Por supuesto, tiene un armamento atómico y además son un montón y y se pelean por cosas locales de ellos, del mar de la China. Ellos tienen sus pequeños, pero todo es para afuera. El show que hicieron con los robots era para que todos vean, para distraer del hecho que no tienen inteligencia artificial y no tienen chips. Y después Ujú. cuentan, tenemos chips. Bueno, yo no, te prometí no hablar del tema porque si no termino hablando de la inteligencia artificial. Pero la Sí, inteligencia artificial hace rato que están fuera de la carrera ellos, pero hace claro, claro, rato. No claro, las pequeñas, sino las chiquititas, no las cosas de ir a preguntarle cómo cocino un huevo para que se me ponga duro con sí, el mínimo de tiempo en unos microondas. Eso hay. Pero la inteligencia artificial sofisticada no la tiene porque no tienen chips y no la van a tener no, nunca claro, chips. claro. Buki, y Y a nivel es la gobierno, industria para eso. a nivel ¿Cómo? política, digamos, ¿no? Estas alarmas que están sonando, ¿hay algún tipo de movimiento, hay algún tipo de decisión que indique, bueno, se están dando cuenta y están corriendo el escenario o ni siquiera está sucediendo eso? No, ni siquiera está sucediendo eso. Trataron de prohibir. La única fue la prohibición de bajar los precios por debajo del costo. Que Ah, ok, hicieron, o sea, sacaron esa ley y que simplemente. endurecer, digamos, endurecer lo que venían haciendo. Sí, pero para eso ellos tienen que subvencionar. Mira, a Claro, los bancos para que presten préstamos que no se van a devolver o préstamos con tasas de interés irreales. Tienen que subvencionar los bancos. sí. Todos los gobiernos provinciales que prestaron su plata, porque muchos de estas cosas faraónicas se hicieron con el dinero de los estados provinciales, ¿sí? Las Ujú. provincias distintas de China. Y esos estados están todos en la quiebra. Emitieron bonos, y acá viene lo más importante. China tiene emitido bonos equivalentes a su PBI. Esto es muy alto el número, ¿sí? Pero lo especial de los bonos chinos son casi todos hechos internos. Quien compró los bonos son la gente. Y si va a haber un default, y muchos de ellos son provinciales, ¿sí? O incluso municipales, si va a Ujú. empezar a haber defaults, que pierde son los locales. Cuando fue la historia en la Argentina con los bonos, la gran mayoría de los bonos la tenía la gente afuera. El default es hacia afuera. También hubo hacia adentro la historia del Sí, claro. Corralito y todo eso, pero básicamente fue hacia afuera, los bonos. Acá los bonos están vendidos dentro de China para chinos. Y esta gente no va a poder pagar los bonos. Entonces el Estado central tiene que seguir pagando los bonos que emitieron todos los estados provinciales, que casi todos están casi en default, porque con esa plata subvencionaron la construcción, que se fue a la mierda, Ujú. ¿sí? Subvencionaron autos eléctricos, refinerías, de todo lo que quieras. Muchas de esas cosas no funcionaron nunca, o se la robaron. Hay muchísima corrupción en China, mucha, ¿eh? Mucha corrupción hay, son muy corruptos. En un Ujú. sistema como ese, te imaginas, vos querés sobrevivir, tenés que conseguir plata de algún lado y bueno, la Claro. conseguís donde podés. Y el gobierno chino está pagando por todos ellos. ¿Cuánto le van a aguantar las reservas? Entonces dijeron, no, pero exportamos un montón. Sí, hasta que te cierran las exportaciones, cosa que ya está ocurriendo. Mientras hablamos, en Europa se está hablando de cerrar las importaciones de China.
de las cosas más de las que ellos teóricamente tendrían que ganar mucha plata, que son los eléctricos, etcétera. Hoy Claro. China vende los autos eléctricos a pérdida. Hoy China vende los autos eléctricos a pérdida. Mira, La compañía más grande de ellos, BYD, sí. formalmente está en ganancias. En realidad, si mirar los números, está perdiendo plata. Cada vez debería valer menos, y de hecho vale menos. Por supuesto que ellos van, ¿qué hacen los chinos? El gobierno chino interviene en la bolsa. ¿Cómo interviene en la bolsa? Es interesante. No va el gobierno chino y dice quiero comprar acciones de BID, no. Obliga a uno de sus fondos de los países que ellos eligen y dice vos comprás. Pero vale, vos comprás. Pero vos quedate tranquilo que si vas a perder te lo garantizo yo. ¿Viste? Lo que se viene es una de dos, o un default inmenso dentro de China con un desastre social fuera de serie, o simplemente se van a quedar sin plata y después van a tener que emitir. Hacia ahí está yendo China. Por eso el nombre del capítulo es China Game Over. Se terminó, no hay más. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No sé. 2 años, 3 años, no mucho más. Es Después de irreversible, eso, digamos. sí, sí, totalmente irreversible con el sistema que tiene. Si cambian a un sistema capitalista real, me imagino que eventualmente se van a sobreponer y si en vez de que China tome Taiwán, Taiwán toma China, China se va para arriba. Insospechado, ¿no? Taiwán toma China. Sí, yo dije, hay más chances de que China invada Taiwán, de que Taiwán invada China, que China Claro, invada. claro, Nada, por claro. supuesto. Pero estoy diciendo que el sistema económico de ellos tienen el sistema económico de Hong Kong, que sigue en parte existiendo, que es un sistema Ujú. distinto. A Hong Kong le va bárbaro. Tiene una moneda que se llama Hong Kong dólar, que va pegada al dólar americano. Y dentro de todo le está yendo mal a Hong Kong, igual le va bien. ¿Por qué? Ujú. Porque hay un sistema capitalista real ahí adentro. Claro. Pero en vez de que China aprenda de Hong Kong, China empezó a imponer su dirigismo en Hong Kong y empieza a sentirse. Qué impresionante. Insospechado para muchos, ¿eh? Para muchos esto que acabas de contar en este capítulo es un mundo absolutamente desconocido o estaba esta idea, como vos bien sostenés, ¿no? En base a algunas mentiras y algunos hechos de propaganda. Al día de hoy mucha gente sigue considerando que China es un éxito mundial y es la verdadera máquina de la producción. Y ¿sabes Sí, qué? Buki, te pregunto, a ver, el mundo, ¿no? El mundo que consume todos los productos chinos, ¿no? Esta cosa de, bueno, le dejamos de comprar a China. Le dejamos de comprar a China y a quién le compramos y a cuánto se va ese precio, porque me no, imagino que hay mucha gente que se acostumbró a comprar los productos chinos al precio que vienen. ¿Hay pero, gente en condiciones de producir y cuál es el costo de producir en otro lugar que no sea China? a ver, no, no, no. Yo no digo es que justamente la salida de China, la menor, y que igual no le va a alcanzar, porque no, Sí, porque estamos hablando de los humanos muchísimo más chicas, es vender las porquerías que uno le compra a Temu, a Shine, sí, ¿no? sí, El cosito ese para destapar, yo le compré uno, para destapar la pileta del baño, que a veces te queda sí, sí, tapada y tenés que. Entonces un cosito, me lo vendió Shine, $3, no sé cuánto costaba. sí, 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 claro, todo cuesta $2. Pero claro, de esto no se hace fortunas. No, claro, No puede mantener, pero aparte está en deuda. El problema de China es que no sale de cero, sale de menos un montón. ¿Cómo haces? Vos tenés que, toda la semana tenés que pasar plata a todos esos actores que te dije. Vuelvo a repetirte. Los ujú, bancos, las industrias, los gobiernos centrales, la gente que tiene los ahorros. Todo esto China tiene que estar manteniendo. ¿Por qué que lo va a poder pagar con Shein, Temu y remeras? No. Si no, vas a terminar como Bangladesh. ¿Cómo está Bangladesh? Sí, más o menos. Todos medio muriéndose de hambre. Pero hay claro, otro problema. Para un bangladeshi nunca estuvo mejor que hoy. ¿Está claro? El chino va a estar peor que hoy. Mucho claro. peor que hoy. Los argentinos estamos acostumbrados a eso, ¿eh? Esto es la verdad. Ujú, Pero somos argentinos. Es una cultura alrededor de esto. claro. Además, es un país que si querés, te vas. Y si sos muy bueno en lo que haces, afuera seguro vas a encontrar un lugar. Los chinos no. En China hay una sospecha, y muy bien fundada, que de cada dos personas que ellos mandan o salen a estudiar o a trabajar afuera, son espías. Además, Ujú. hoy las grandes compañías de inteligencia artificial y de todas las industrias monopólicas no están tomando chinos, ni uno. Mira, ¿Entendés? Entonces,
Viste, China ni personas puede exportar, porque podría exportar tranquilamente. Si tienen gente que ellos dicen que están tan profesionales, ¿por qué no están trabajando afuera? Hay 5 tipos en Estados Unidos y 3 en Inglaterra. Por supuesto, los números son mayores, estoy diciendo Claro, claro. eufemísticamente hablando, pero Sí, sí, son muy sí. pocos. Ellos les podrían exportar personas. Israel, además de que le va muy bien y que tiene un Estado, después de 3 años de guerra, su PIB aumentó un montón, aún así, y mucha gente se va de Israel, que aprende en las universidades o que trabaja ahí, se va a trabajar afuera y los agarran con las 2 manos. No solo Israel, Ujú. ¿sí? Alemania, Holanda, Francia. Cuando vos salís, cuando un chino, además van a saber la verdad, esta gente no sabe nada, porque Claro, lo que sabe está basado en experimentos falsificados. claro. No hay forma de certificar la única forma de certificarlo es una vez que lo tenés adentro, ver cómo labura y qué tanto sabe, porque no podés confiar en el certificado, en el título, en nada. Nada, nada. Igual los certificados van a desaparecer ahora con todo el tema de Sí, la revolución de la inteligencia artificial. Pero claro. hoy no pueden ni exportar personas. Entonces dicen modelos de inteligencia artificial que ellos tienen, que están totalmente copiados, Ujú. ¿sí? Y que son más baratos. Está bien, lo van a usar 6 tipos, pero ninguna compañía seria en Occidente se va a arriesgar a instalar un sistema que avisa a China cada cosa. Y Ujú. sabemos que lo hace. Los barcos, los puertos alemanes tuvieron que cambiar todas las grúas, porque estaban todas eran chinas. Tenían sistemas que mandaban fotos e información a China permanentemente. No entendí, que no tienen salida, la gente ya no Ujú. confía en ellos. Sí, yo sé que en la Argentina hay mucha gente que confía. Yo tengo trolls, muchas veces cuando yo hablo de China me dicen de todo, ¿sí? Me encanta. Claro. Parece que tengo éxito porque ya tengo incluso trolls. Eh, ya va a aprender sobre China, ya va a ver, sí, viste, todos Claro, saben. Vas a ver que va a venir y cuando venga eso, claro, están. claro, claro. Sí. Pero es que pobrecita, esa gente, muchos de ellos, fuera de que son automáticos troll de chinas, hay gente que simplemente se cree la propaganda china, porque además quiere un mundo bipolar, no quiere un mundo unipolar donde Estados Unidos decide todo. Yo entiendo. Ujú. Pero una cosa es querer y otra cosa es saber. Muki, estamos teniendo esta conversación cuando faltan 8 días, 9 días para que termine febrero. ¿Por dónde pasa la agenda fuera de este tema particular que trajiste en el día de hoy? Apasionante con respecto al futuro de China. De hecho, la agenda no pasa por ahí. Claro. Yo lo cuento porque la agenda no está pasando por No, ahí. por eso mismo, por eso mismo. Sí, Sí. pero la agenda está pasando en este momento por el tema de Irán. Estamos esperando a ver qué hace Trump. Trump está pensando. Si yo tendría que apostar si va a haber un ataque, va a ser el sábado, porque le gusta atacar los sábados. Es un Mira, día. Sí, no dice todos los ataques importantes de él fueron un sábado. sí. Pero no, lo que estoy diciendo es una curiosidad, no, no me refiero en serio. Ok, Dice que está pensando, sigue trayendo aviones y barcos ya hay más armada que antes que la invasión a Irak. Imagínate lo que es gigante lo que hay. sí. Estados Unidos no va a invadir Irán, no va a ocurrir. Eso no va a pasar seguro, pero sí un bombardeo sistemático de destrucción de todas las bases económicas, incluyendo probablemente los puertos. Hay muchas cosas que corren riesgo. Los americanos están contando cada vez que ven un petrolero iraní que se está llevando petróleo ilegítimo, primero que los paran cuando llegan a la India ya paró 7 de esos, con lo cual China Ujú. tiene un problema, porque en su momento lo hablamos, ¿te acordás que tienen las refinerías y las refinerías tienen los bancos? Todo el mismo problema que siempre tiene China. Todo Sí. basado en una cadena, si la cadena se rompe se cae todo. Y entonces el tema de Irán es el tema central en este momento. Pero hoy acaban de arrestar al príncipe Andrés, al, Sí, claro, al principito. Argentina podría pedir la extradición para hacerle juicio claro, por la claro, guerra claro. de Malvinas. Sí. No, entonces ese tema, por supuesto que es genial para distracción, es Claro, maravilloso. claro. Eh, Igual la ah, detención del príncipe es bastante particular y apasionante porque lo acusan no de haber cometido delitos en Estados Unidos, de haber cometido delitos en el Reino Unido. Sí, sí, además la presión era muy grande, pero el Sí, gobierno de Starmer está bajo muchísima presión. Tendría que haber dimitido justamente por el escándalo de Epstein y Mandelson, el embajador en Estados Unidos que era amigo de Starmer y que Starmer dijo de que no cree que él tenga nada de él y sí. ahora está con un problema con eso y tiene un problema serio dentro del Partido Laborista. Quiso postergar elecciones municipales que eran para dentro de un par de meses, Ujú. porque sabía que iba a perder como en la guerra contra la ultraderecha que hoy, si Claro. gana, si hay elecciones según las encuestas, tiene mayoría propia la ultraderecha. Ujú.
en el Parlamento inglés. Así que están, y entonces este es un motivo excelente para distraer. Si viene Sí, sobre el tema Epstein, que todo el mundo no se va al tema Epstein, pero la gente va a estar más interesada en qué condiciones lo van a tener arrestado al príncipe Andrés. claro. Y que hay que ver qué le va a pasar a la monarquía en Inglaterra, ¿sí? Cuánta paciencia le van a seguir teniendo a ellos. Claro, claro. Porque hay mucha Este, gente que preveía que podía haber pasado algo similar a lo que pasó con el rey Juan Carlos, el rey emérito, que logró algún tipo de salida a algún país sin ningún tipo de tratado de extradición. Le ganaron de mano, no tuvo chance de escaparse. sí, sí, pero ¿a dónde se iba a escapar este? No, algún emirato, alguna de esas Ah, sí, cosas, sí. ahí, Lindo, ¿no? Que vecino se del rey Juan convirtieron. Carlos. Claro, Qatar, ellos están acostumbrados a tener criminales. Ellos tuvieron todos, tienen jamás grupos terroristas, están centrados dentro de Qatar. Qatar es un país que apoya el terrorismo. claro. Hubiera sido perfecto para él. Criminales uno con el otro, sentados uno con el Ujú, otro. claro. Pero no sé, sí, puede ser que tenía miedo que se vaya, etcétera. Pero para Starmer es muy importante esto en este momento, porque Ujú, distrae de la figura de él y lo lleva a la figura de Andrés. Esto es el tema. Pero es el tema para distraer, ¿sí? De acá no va a pasar nada, no importa si termina la cárcel, no, eso no cambia nada la política ujú. internacional. Y lo segundo que está ocurriendo es Ucrania-Rusia. Están ocurriendo cosas. Ucrania, en el último mes, liberó 200 kilómetros cuadrados de lo que tenía Rusia. Ojo. Es decir, creo que esto no es una casualidad, creo que está hecho a propósito para ver si Putin afloja, yo creo que Putin no va a aflojar igual, pero tenés todo el tema de Ucrania y todo el tema de la OTAN que se volvió a la mesa y de dónde van a sacar plata. Y estuvieron hablando ya, primeros ministros cambiaron su tono y se hizo mucho menos belicoso hacia Estados Unidos. Y por favor, no te vayas, ¿sí? No nos abandones en manos de Putin. Así Claro, que este es el, digamos, otro tema que va a andar dando vuelta en las próximas semanas, pero lo dirán en este momento es lo central. perfecto. Muki, como siempre, un placer conversar con vos. El placer es todo mío. Que tengas una gran semana. Chao. Muchísimas gracias a ustedes por compartir esta conversación que mantenemos a la distancia. Yo, Horacio Cava, el observador internacional Muki Tenenbaum. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo.